Hola a todos y todas, somos Laura y María y esto es Hablando en Maresto. Y hoy vamos a hablar de un tema en el que creo que Laura va a llevar la voz cantante y sí, porque tiene muchísima experiencia en esto, que es cómo enseñar español a personas que no son hispanohablantes. Bueno, en mi caso es más a niños, Eso, a niños. porque con adultos no lo he hecho tanto, pero sí que es verdad que claro, en los últimos 11 años... Es decir, millones de años. Millones de años. O sea, en España siempre tienes alumnos que no hablan español, pero tengo que decir que al principio me costaba mucho, sobre todo mi primer año. El primer año que trabajé de tutora estaba en un grupo que eran 18 niños y de los cuales 12 eran de distintos países árabes y fue muy difícil. Es difícil. A mí me resulta fue muy difícil, sí. altamente complicado, Uh-huh. de verdad. Y luego, pues eso, en Estados Unidos sí que era profesora de español en un entorno en el que no... Yo pensaba que había más español del que había, sí, porque tenía como de 28 niños por grupo, más o menos eran 18 niños americanos y otros 6, 8, lo que sea, sí. que eran hispanos, y yo pensé, bueno, de los hispanos no me tengo que preocupar porque ya saben español. Pero resulta que no, porque claro, estaba en un entorno muy distinto, en un sitio donde el inglés era el idioma preferente, claro. Y esos niños hacían una mezcla, no todos, pero sí había muchos en los que hacían una mezcla muy grande y no sabían distinguir un idioma de otro. Es un poco lo que pasa en España a veces con familias que vienen de otros países, que igual los niños o las niñas han nacido ya en España, y entonces das por hecho que ya saben español, pero no, es lo que nos pasaría a nosotros. Si nos vamos a vivir a otro país, yo en mi casa les iba a hablar en español. Sí. Entonces al final, aunque conocen el otro idioma un poco, pero no lo saben. No lo saben. No lo saben utilizar. Y no lo saben distinguir, porque muchas veces para poder aprender el idioma los padres tampoco lo controlan, entonces van haciendo mezcla. Eso es. A cada vez que, bueno, yo eso lo hago mucho con mi marido también. Bueno, cada vez hago yo. que aprendemos o estamos en un país nuevo, estamos aprendiendo el idioma, pues las palabras que no sabemos las vamos metiendo, pero nosotros hablamos en español. En la conversación normal. Sí, cualquiera que nos oiga no queda nada bien. No, sí. No está bien considerado, en realidad no es un problema, pero no está bien considerado. Bueno. Entonces, en el aula hay muchas recomendaciones y lo primero que diría es muy, muy importante no tomarse esto al pie de la letra porque cada niño es un mundo. Claro. Sobre todo en el concepto, hay niños que son más tímidos, entonces necesitan unas cosas, hay niños que se les dan muy bien los idiomas, hay niños que a todos los niños se les da bien el idioma desde el punto de que es un medio de comunicación. Claro. Entonces, súper importante que los niños vean aprender el idioma como su forma de comunicarse, porque entonces van a conectar mucho más con él. Pero tienen que querer hablar contigo. Entonces, imprescindible crear muy buena relación con ese niño desde el primer día. No pensar, bueno, yo lo dejo ahí porque va a aprender solo. Sí, no, depende de qué niño. 2, no creas que porque el niño está calladito, te mira, te escucha, asiente con la cabeza y hace lo que le has mandado a hacer en conjunción con el resto de niños, te está entendiendo. Yo diría ahí, haz una pregunta trampa, una pregunta de comprobar. Dile algo que sepas que es extremadamente absurdo a ver qué te contesta. Porque... Claro, pero eso es otro problema porque se puede quedar en blanco porque le estás preguntando a él de forma aislada. Entonces sí que puede pasar que si no tiene todavía confianza contigo o siente como que le estás examinando, que no sepa. ¿No te ha pasado nunca que te habla alguien directo en inglés y de repente no sabes ni siquiera si te está hablando en inglés? Te viene alguien y te dice algo, a mí me pasa mucho aquí en alemán, que de repente me dicen algo y tengo un segundo de si ahora me dicen que me estás hablando en chino, te creo. O sea, ni siquiera entiendo el idioma. Mira, pues eso yo no porque lo es como había muy pensado. De repente. O sea, si es muy de repente, puede pasar que no. Pero si ya estás con él y tal y le dices algo o algo en lo que no pueda seguir al resto de niños o cosas así. Sí, algo que solo tenga que hacer esa persona, ¿no? Por ejemplo, pues que Pepita coja también la botella de agua. Claro. Y ver si lo puede hacer. Y en pequeños momentos, cuando veas que está integrado en una actividad y entonces no está pensando, me está preguntando a mí. En la asamblea no sería el mejor momento para mirar eso, porque todos los niños le miran. Vale. A ver, hay niños que son muy abiertos y les da igual, pero sí que te va a pasar mucho que digo,
¿Qué me está diciendo? Sí, socorro, y entonces ¿no? ahí no puedes evaluar, que tampoco pasa nada si lo haces un día o 2 o 3, Sí. pero es más probable que te lleves un concepto de que sabe menos de lo que sabe. Y esa es otra. No te olvides de ese niño, tenlo siempre en cuenta. Claro. Se está socializando bien, porque si son muy sociables, aprenden de sus compañeros. Pero si no son tan sociables, igual, o más abiertos, porque sociables son todos los niños, pero si les cuesta un poquito más o más tímidos, no les va a costar. Entonces observa, y observa cuando están con sus compañeros, ¿hablan o solo solamente imitan? ¿En qué nivel está? Porque eso también está bien, pero para ir viendo qué necesita de mí. O sea, sí que es muy importante, que yo al principio lo que hacía era, no pasa nada, va a aprender, y lo dejaba ahí con sus compañeros pensando, ya está. Sí. Pero tienes que tenerlo en cuenta. Yo creo que se acentúa más en la problemática de la interacción cuanto más mayores son en edad. Claro, por varias razones. Sí. Uno, porque quizás es más difícil integrarse, o sea, no más difícil, pero los niños ya tienen lazos mucho más fuertes que los niños pequeñitos que todavía juegan con quien sea. Y dos, porque el vocabulario a niveles más altos es mucho mayor. Por eso, una vez leí un estudio que no he corroborado, así que no os lo toméis súper literal, pero o sea, es un estudio solo, no he mirado si es mucho más, que decían, se dice que los niños aprenden mucho más rápido que los adultos porque en realidad lo que necesitan aprender es mucha menor cantidad de vocabulario, de expresiones, de complejidad que los adultos. Entonces, yo sigo creyendo que los niños aprenden mucho más rápido por muchas más razones, porque tienen mucho más interés, porque están mucho más desinhibidos en general, es menos vergüenza. Porque los demás niños no les miran en plan, ¿qué estás haciendo? O sea, no tienen esa sensación, pero a la vez sí que es cierto que como adulto no te vale con el vocabulario de un niño de 3 años para poder empezar a hablar de una forma un poco competente. Yo, por ejemplo, lo veo cuando te llegan niños o niñas a tus cursos de infantil y luego tienen hermanitos o hermanitas en primaria. Yo veo que cuesta más porque, claro, al final ahí, como tú bien has dicho, el resto de compañeros y compañeras cuando eres pequeño no juzgan. Mientras juegas conmigo, eres mi amigo. Sí. Aunque me hables yo he tenido casos de que está dos niñas, por ejemplo, una le habla en árabe, la otra le contesta en español y una estará hablando de peras y otra de limones, pero ya se están jugando y son felices. Sí. Pero en cambio, los de cursos superiores al final ya sí que entra en que el resto de personas tienen lazos creados y que además no se ven capaces de entrar en esas conversaciones porque no tienen el suficiente vocabulario, que es lo que dices tú, que es más complejo, y entonces se quedan un poco aislados y entra también en juego el abrazo del resto de niños y niñas. No te preocupes. Y eso es otra, el estar pendiente de que se vaya integrando. Sin forzar, sin el tienes que jugar con, sino, oh, mira, pues él ha traído, ha hecho, oh, pues ha dicho, oh, muy bien dicho. El darle ese refuerzo positivo más constante, estar pendiente. Y en esa parte también hay que tener cuidado, porque si el niño es muy tímido y cada vez que dice una palabra bien dices, ¡guau! ¡Qué bien has dicho esto! Se va a callar porque no quiere porque le da vergüenza. Esto me pasó a mí cuando empecé a hablar alemán. Bueno, no, todavía no hablaba, pero cuando empecé a aprender alemán, estaba trabajando en primer ciclo de educación infantil en Múnich y yo empecé de cero, era la pedagoga de español, entonces me dijeron, no te hace falta, no pasa nada, para comunicarte con el resto te comunicas en inglés, con los niños en español y vas aprendiendo alemán a tu ritmo, ¿no? Y bueno, a tu ritmo, que te piden que aprendas B1 en 8 meses, pero bien, ritmo. Y cada vez que decía una palabra, mi compañera alemana era, ¡guau! ¡Ha dicho una palabra! Me daba, y yo no soy vergonzosa, pero pero lo pasabas fatal. Por favor, ¿sabes? Déjame experimentar sin tener la sensación de que estás pendiente de cada segundo lo que digo. Y entonces hay que tener ese doble, voy a decirle de vez en cuando, ¡buah, qué bien! Pero igual puedes esperar 10 segundos o en privado. Y decirle después, que he escuchado que antes estabas hablando alemán, ¡qué maravilla! Ahí ya no siente, he dicho esto bien, he dicho esto mal, ¿cómo lo tengo que decir? No se siente expuesto. No se siente expuesto, pero a la vez dice, se ha dado cuenta, bien, me ha visto, porque eso es algo muy importante en los niños, me ve, sobre todo cuando eres extranjero. Claro. Mi maestra, a la que no entiendo, que parece maja, me ve. Por lo que hago, por quién soy, por quién soy también muy importante. O sea, trabajar la autoestima del niño, todo lo que puedas. Yo creo que en este caso es mucho más importante la parte emocional que lo otro. Que incluso la parte pedagógica, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Es como con todo, lo decimos siempre, que primero va lo emocional. Y es que es muy importante, porque si no,
sienten como que no son parte de eso Claro. y les cuesta mucho más aprender. Y en eso hay investigación, eso estoy Sí. segura de que hay mucha investigación que lo corrobora. Pero bueno, a nivel físico o a nivel pedagógico, ¿qué puedes hacer? Mucho lenguaje corporal, acostumbrarte a hablar con el cuerpo, gestos. pero no hablar así con el cuerpo, sino si dices, vamos a ir al patio, vamos a ir al patio y señalar el patio. Y que sean gestos fijos, ¿Te duele ¿no? la cabeza? ¡Oh, duele la cabeza! Sí. Intentar utilizar mucho de eso porque, claro, vas relacionando lo que dices con... Sí. Eso es algo que sí que usaba mucho en inmersión en Estados Unidos y tuve compañeras que me decían, pero tú hablas lenguaje de signos, no se parece en nada lo que yo hago con lenguaje de signos. Pero decía, no, pero claro, me acostumbré a, si cantábamos una canción es yo como un trozo de pan, pues era yo como un trozo de pan. Siempre hacía siempre el mismo gesto a la misma palabra. Claro. Y eso ayuda muchísimo. Otra cosa, no intentes que hablen correcto. No les corrijas al principio cuando dicen una palabra. Vale. Y si puedes evitar, si no le has entendido, decir que también, a no ser que te esté diciendo algo que necesita de ti. Yo sí que hago. No digas, sé si no te he oído bien, eso. quizás. No te he escuchado bien, ¿me lo puedes repetir? Lo que pasa es que igual no te entienden todavía en eso, depende, pero intentar evitarlo. Si vienes solo a decirte, mira lo que he hecho, y tú te dices, y tú no estás entendiendo, pero no es importante que tú entiendas el mensaje. Claro. Genial, dile, oh sí, no sé qué bien, tal. Y ya está. Y haz como que le has entendido, porque eso va a reforzar, refuerza su autoestima y su concepto y el hecho de, puedo, me he entendido. Eso es. Entonces, porque muchas veces estamos más pendientes de las palabras y igual solo con un gesto ya sabes lo que pasa. Ya. Si viene llorando y te hace así, Hombre, dices, claro. ¿qué tienes aquí? En vez de preguntar, que a veces lo intentamos por ayudarles o porque... porque lo entendemos, sobre todo al principio te cuesta un poco más entender ese lenguaje, no lenguaje tradicional, pero sí, tener cuidado con eso. Y enseñar de lo más cercano, aunque sean niños más mayores, no te preocupes al principio de que aprendan los conceptos del colegio, sino, eso es. O sea, del colegio del texto, el vocabulario sino con el que necesitas a dónde desenvolverse. vas a ir, porque luego eso lo vas a poder conectar con todo lo técnico. Claro. O sea, si puedes hacer fotos del colegio, que luego las vas a tener ya para siempre si estás en el mismo colegio, y tenerlas y decir, ahora vamos a ir al patio, ahora vamos a ir no sé qué, ahora vamos a hacer tal, patio tal cual, no sé qué. Y entonces luego ya poder conectar siempre el patio. Pues mira, en matemáticas hay cuántos postes y ya empiezas a trabajar números o lo que sea. Eso te puede ayudar mucho. O sea, todo lo que sea visual para ellos, siempre acompañado del verbal. No te acostumbres a ahí. Sí, claro, no, en el patio. El patio. Bueno, podría dar muchos consejos más específicos de gramática, pero eso igual ya, si alguien quiere, ya lo haremos para lo que es vocabulario específico. Esto es simplemente como para que ellos empiecen a soltarse, que es lo importante. Luego lo demás, sí, podemos hacer otro programa de esto, un poquito ampliando. Sí. Sobre todo para si quieren la gente de bilingüismo, el cómo meto ya más vocabulario de inglés, cómo meto ya más cosas así, más técnicas. Pero en ese sentido, sí. A mí esto me parece súper interesante y es lo que te digo, que a mí me cuesta, pero bueno, a mí me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Conectar un poco con la parte emocional y que luego lo demás va viniendo solo. Empezar con lo pequeñito, ¿no? Lo que van a usar en el día a día, un poco por resumir lo que has dicho, y luego ir ampliando cada vez más según vayan dominando ese vocabulario. También yo creo que será importante asegurarte de que dominan lo primero para ir ampliando, ¿no? Y tener cuidado de seguir ampliando, porque a veces dominan esto y tú crees, ¡buah! Ya hablan súper bien, de repente les hablas de otro tema y ya eso nada. No, porque no lo has trabajado. Claro. Y lo último, que a mí me funciona genial, ya lo último, es aprenderte una palabra o dos, aunque sea, en su idioma. Qué buena. Sobre todo si son tímidos. Sí. Porque hace que conectes con él a un nivel que para él es una sorpresa y para él o ella es súper emocional. Sí, como endorfinas, Y tú también estás aprendiendo lo mío, yo quiero lo tuyo. Claro. Eso ayuda muchísimo. Eso es muy bonito. Y hasta aquí. Sí, hay mucho más, pero siempre podemos ampliar, o si tenéis más preguntas en el próximo programa. Sí, por favor, dejadnos vuestra opinión si queréis que ampliemos este tema.
Y yo sí quiero ampliarlo porque ella sabe mucho y yo quiero exprimir sus conocimientos. Entonces, decidnos que sí para hacer otro Para programa. hacerlo, ya, encantada. Y así todos y todas nos beneficiamos del conocimiento. Sí, y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Hablando Mar Esto. Eso es. Adiós.